Es su salud. No. Esas cosas eventualmente se perdían. Así. Ayudaban inicialmente, pero al final se perdían. ¿Es su estructura familiar? No. Lo que nos capacita para sobrevivir es una visión del futuro. El significado de lo que nos falta por hacer. Una contribución que nos falta dar. Esto se convirtió en la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias llamada El hombre en busca de sentido. Un amigo suyo se sentía tan mal que quería suicidarse y Frank lo presionó. ¿Por qué no lo haces? Él dijo, porque si muero antes que mi esposa, la iba a hacer infeliz y miserable. Y la quiero mucho. Eso solo le dio sentido para sobrevivir. Y para constantemente hacerse esta pregunta, ¿qué está pidiendo de mí la vida en esta situación? No permitan que las cosas sobre las que no pueden hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales pueden hacer mucho. Parte C. Asumiendo responsabilidades. Una vez, mi hermano y yo fuimos a un cañón con un primo. Este primo estaba cortando leña, tenía un hacha. De pronto apareció una víbora. Él comenzó a perseguirla y le dio un hachazo. La cortó en dos. La cabeza le cayó aquí, entre el pulgar y el índice, y lo mordió. Pudo haber reaccionado de muchas maneras. Pudo querer vengarse de la víbora venenosa y seguirla cortando en pedazos. Pero era listo, rápido, proactivo. Subordinaba los sentimientos a los valores y se sacó la sangre lo antes posible. Mucha gente es herida por otros. Esta herida duele. Pero la herida real es ir tras la venganza, ir tras la víbora. Eso es lo que lleva el veneno al corazón. No es lo que la gente nos hace, lo que nos hiere en el sentido más fundamental. Lo que nos hiere es la respuesta que elegimos a lo que nos hacen. La gente reactiva quiere regresar y vengarse. Se rodean de gente que les masajee el ego y los valide y les dé evidencia adicional para justificarse y condenar a la persona que los lastimó, que les hizo daño. Mucha gente se reúne a diario para murmurar sobre los pecados de sus jefes. Y esto se convierte en el tema base del café o de la comida. Son altamente reactivos. La gente proactiva aprende a sacarse el veneno y siempre a perdonar. A perdonar y a olvidar. Resentimiento significa vivir una y otra vez lo mismo y alimentar el rencor. El efecto es llenarse con energía negativa, polarizarse, buscar autojustificación, buscar datos. Eso que queremos creer puede apoyarse fácilmente con datos. La forma de interpretar los datos. Como Eleanor Roosevelt lo dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. O como Gandhi dijo, nadie puede quitarte el respeto a ti mismo a menos que tú se lo des. La gente proactiva, que actúa con base en sus valores, sus propósitos, su visión, no rinde su poder, su libertad, su poder de elegir a las debilidades de los demás. Nunca debemos construir nuestra vida emocional sobre las debilidades de los otros. Si lo hacemos, nos debilitamos nosotros y alimentamos su poder para continuar complicando nuestra vida. Esto es mucho trabajo, particularmente para la gente que ha pasado toda su vida culpando de sus fracasos a otras personas. Una vez
una mujer se paró a la mitad de un grupo como este y comenzó a dar un discurso. Fue algo espontáneo. Luego sintió que era inadecuado, se apenó y volvió a sentarse. Pero no podía dejar de hablar con todos los que tenía a su alrededor, como si algo de lo que había aprendido le provocara una explosión emocional y tenía energía positiva. Se le veía en los ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal. En un receso hablé con ella. ¿Qué te pasó? Pues no tienes idea de lo que ese hábito o principio de ser proactivo significa para mí. Soy enfermera de tiempo completo de la persona más miserable y desagradecida que te puedas imaginar. Ni siquiera acepta conocerme, no demuestra ningún aprecio. Las otras enfermeras se sentían igual, casi nos poníamos a hablar de su muerte, esperándola, deseándola, mientras lo cuidábamos. Y que tú tengas las agallas de decir que yo elijo ser miserable. Por favor, yo no lo elegí, él me hace infeliz. Pero luego me di cuenta de lo dependiente que soy, de cómo he rendido mi poder a esta conducta miserable. Luego dijo, en cuanto me tragué esa enorme, gigantesca y amarga píldora, entendí y me dije, un momento, si elijo ser miserable, puedo elegir lo contrario. Salí de la prisión, fui liberada, por eso me paré y quería decírselo a todos. Quería proclamar mi libertad. No podía contenerme, no te puedo explicar lo que significa. Entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta al estímulo, radica la libertad. Parte D. Las 4 dotes humanas. La conducta y las acciones fluyen de nuestros paradigmas. La psicología determinista tiende a dividirse en 3 áreas, 3 campos. Determinismo genético, determinismo psíquico y determinismo ambiental. Determinismo genético significa básicamente de lo que sus abuelos son responsables. Sí, tengo un carácter fuerte, parece que se ha transmitido por generaciones. Mi padre era igual y su padre también. Sí, soy una persona nocturna. Toda mi familia es así. En la mañana no me hablen, contesto mal. Me viene de generaciones atrás. Lo que hay aquí es una predisposición debida a mi estructura genética. Muy bien. Eso es el estímulo. Entre eso y nuestra respuesta está nuestra libertad de elegir la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Adoptar un sistema de vida que no active la tendencia genética y que no nos vuelva disfuncionales por ella. Esto no significa que la influencia genética no sea poderosa. Significa que no estamos genéticamente determinados y que la diferencia entre estar influidos y estar determinados es de 180 grados. Determinismo psíquico significa de lo que sus padres son responsables, no sus abuelos. No llegó necesariamente por el ADN, por la estructura cromosómica del ADN. Sus padres se lo hicieron a ustedes. Es la forma en que los criaron. Es muy freudiano. El niño es padre del hombre. Eso significa que sus primeros años de infancia, la forma en que los trataron y criaron, si hubo rechazos, cómo desarrollaron heridas psíquicas profundas por abusos de una u otra clase, condicionaron su estructura emocional, su personalidad para toda la vida. El niño es el padre del hombre. Y aunque mucho hemos vivido ya a los 6, 7 u 8 años, no hay gran cosa que podamos hacer a esa edad. Determinismo psíquico. No hay ninguna duda de que nos influencia poderosamente. De hecho, en los primeros años de vida, hasta
el autoconocimiento a los 7, 8 o 9 años, no hay separación entre estímulo y respuesta. Así que cualquier estímulo que llegó tuvo cualquier respuesta. Y las cicatrices psíquicas están ahí. Las tendencias genéticas están ahí. En cuanto empieza el autoconocimiento, hay separación. Este espacio, esta libertad, este poder de elegir. Esas tendencias todavía están ahí. Estamos muy influenciados por fuerzas genéticas y psíquicas. Ahí están. Pero se tiene este espacio. Podemos comportarnos de manera que se borren las tendencias, o si no borrarlas, subordinarlas, eclipsarlas, vencerlas como no funcionales. Pueden estar ahí en algún grado. Quizá pudieran borrarse a través de diferentes terapias. El punto es que aún se tiene la libertad de elegir. Aunque sea difícil, hay que trabajarlo. Aunque sea producto de un condicionamiento, soy el programador que elijo mis respuestas a ese condicionamiento. Determinismo ambiental. Básicamente significa que su pareja es responsable, su jefe es responsable, su cultura es responsable. El determinismo ambiental abarca todo el conjunto de influencias culturales externas. De nuevo, sin duda que estamos influenciados por estos factores, razón por la que necesitamos concientizarlos, pero que no sean determinantes. Por ello, el hábito 1 es el hábito de la visión personal. Pueden elegir su respuesta, ejercitando esa libertad, ese poder de elegir, el más alto de los poderes. En ese espacio hay 4 dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Frankl lo descubrió. Pudo mirarse a sí mismo en una situación extrema. Una compañía puede ver su futuro. Por ello dicen que la visión es la esencia del liderazgo. Y la habilidad de crear una cultura alrededor de esa visión genera un compromiso hacia esa visión que es común a todos y les permite ejercitar colectivamente su imaginación. Aún si sienten a esa cultura como un peso abrumador, están dentro, están conscientes, ven, imaginan, son parte de y pueden participar. Cuando vivimos sin la memoria, estamos atados al pasado y a lo que es finito. Cuando vivimos sin la imaginación, estamos atados a lo que es infinito y tiene una potencialidad increíble, porque rara vez escudriñamos lo que tenemos dentro. Y luego la voluntad independiente. Podemos actuar sobre esa imaginación. Podemos actuar sobre esa conciencia, la conciencia universal. La conciencia universal de toda la humanidad. Y podemos actuar sobre ella, podemos nadar con la corriente o contra la corriente. Se necesitan las 4 dotes humanas para optimizar. El autoconocimiento no es suficiente. En mi opinión, se enfoca demasiado en la exploración constante de nuestro pasado y nuestras cicatrices psíquicas y sociales. No es que no sea útil y de ayuda. Creo que lo es. Pero es insuficiente. Se crea un desbalance si no se usa la imaginación para producir algo nuevo, para encontrar un nuevo significado, un nuevo valor, un nuevo futuro, y para ejercitar por uno mismo la fuerza de voluntad para ir hacia él. Pero la imaginación también es insuficiente. Hitler era una persona imaginativa, pero no tenía conciencia. Se manejaba por valores, pero sus valores no estaban basados en principios. Es el autoconocimiento, más la imaginación, más la conciencia, más la voluntad independiente, la clave para tomar una pausa en ese espacio y llegar a esas dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Luego comenzar a actuar de manera lenta y pausada.
Parte E. Círculo de influencia. Se puede descubrir la naturaleza proactiva o reactiva de una persona escuchando su lenguaje. Es como una huella digital. Se ve dónde está el control, si está dentro o fuera. Sí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Un estudiante me dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije, ¿qué? ¿No acabamos de hablar de que el lenguaje de una persona proactiva es yo elijo, yo prefiero, sí, no, yo lo haré? Y el lenguaje de una persona reactiva, tengo que, debo, si tan solo, no tengo tiempo, siento que no tengo capacidad. Mira los problemas que tengo encima. La gente que necesita esto no está y seguramente ni van a venir. Estaba diciéndole eso cuando dijo, discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije, ¿qué? Tengo que ir a jugar tenis. ¿Tienes qué? Tengo que ir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí. ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo. Me parece una consecuencia natural. Si no vas a los juegos, no puedes estar en el equipo. ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé. ¿Cuál es la consecuencia natural si no vienes a mi clase? No lo sé, porque... Piensa. ¿Qué pasaría si no asistes a mi clase? Pues... no me sacaría, ¿o sí? Esa sería una consecuencia social. Es artificial, no natural. Si no participas, no debes estar en el equipo. En un equipo de tenis eso sería natural. Pero ¿qué pasaría si no vienes a mi clase? No aprendería, exacto. Sé que en tu lugar elegiría ir al juego de tenis. Pero nunca digas, tengo que hacer algo. Tienes el poder de elegir. Entonces dijo, elijo ir al juego de tenis y perder mi clase. Siempre trabajamos con un análisis de consecuencias alternativas y luego elegimos las acciones. Recuerden que pueden elegir sus acciones, pero no pueden elegir las consecuencias. Estas son gobernadas por leyes o principios naturales. Algunos pueden estar en ambientes gobernados por valores y reglas sociales y pueden tener que tomar decisiones difíciles, ya sea convertirse en catalizador de algún tipo de cambios o buscar en otra parte, especialmente si han afilado la sierra profesional y personalmente y tienen toda clase de opciones porque no son económicamente dependientes, sino económicamente independientes. Eso no significa fortuna, significa que tienen el poder de producir suficiente riqueza para sus necesidades y las de su familia. ¿Por qué? Porque sus habilidades no están obsoletas. Piénsenlo así. 2 círculos. El círculo exterior más grande es el círculo de preocupación. Las cosas por las que se preocupan, las que les inquietan. Pero luego está el círculo interior, pequeño, que son las cosas sobre las que tienen influencia. ¿Dónde enfoca la gente proactiva sus energías? ¿En cuál círculo? ¿En el interior? ¿Dónde enfoca la gente reactiva sus energías? En el exterior. ¿Por qué? Porque son víctimas. Miren esta persona con la que tengo que vivir. Miren cómo mi jefe me ha frenado mi carrera. Él dice que tiene criterio amplio, pero no es cierto. Miren a esos niños, me están volviendo loca. ¿Por qué eliges volverte loca? Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? No lo sé, piensa. No lo sé, piensa. ¿Qué otras alternativas tienes en vez de volverte loca? No lo sé. Piensa más. Creo que podría
reconstruir mi relación con ellos a un punto en que pudiéramos llegar a acuerdos de disciplina. ¿Qué alternativas tienes? Tienes el poder. Siempre trata a la gente como si fuera proactiva. Mientras más irresponsables son, más les enseñarás sobre su habilidad de respuesta. Siempre trabaja en el círculo interior. Es algo maravilloso. Es inevitable, inevitable que si trabajas en el círculo interior, este crece siempre. ¿Por qué? Porque la energía ahí es positiva. Estás haciendo algo en el borde externo del círculo interior y ganas más confianza con las demás personas por cómo las tratas, la forma en que haces y cumples promesas, la forma en que te disculpas cuando cometes errores, la forma de reunir retroalimentación, la forma de darla antes de intentar jugar a Dios en la vida de alguien. La forma de buscar entender lo importante para el otro, para que así tus presentaciones se hagan en términos de su marco de referencia, su lenguaje, su sistema de valores. Constantemente haces depósitos en la cuenta bancaria emocional. Pero si te enfocas en el círculo exterior, estás haciendo retiros. Estás juzgando, criticando. No buscas entender. No eres consistente. Todo en nombre de la inconsistencia de otros. Sobrereaccionas en nombre de la sobrereacción de otros. Hablas mal de ellos a sus espaldas, inconsciente de que el que te escucha sabe que vas a hacerle lo mismo cuando por algún motivo ya no te quiera escuchar. Si quieren tener a los presentes, siempre sean fieles a los ausentes. Así sabrán que estás basado en principios, que estás cuestionando en serio el sistema de valores sociales, que eres una persona con integridad y tienes estándares. No participen en intercambios de energía negativa ni hagan nada que pueda crear un sentimiento de falta de respeto hacia otra persona. Porque todos sabrán que lo mismo harán con ellos llegada la situación. Nunca deben hacer confidencias con un hijo sobre otro de los hijos. O comparaciones, bromas sutiles o juicios de valor. Porque se crea una cultura de la desconfianza donde saben que otra vez harían lo mismo con ellos. Siempre deben transmitir estabilidad basada en principios que nunca cambian. No basada en ánimos que son volátiles y emociones mercuriales que suben y bajan. Trabajando en el círculo interior, este se vuelve más y más grande. Y eventualmente comienzan a tratar con algunas de esas preocupaciones que hoy ni siquiera se atreverían a tocar. Podría llevarlos no a decenas, sino a cientos, posiblemente hasta a miles de organizaciones que están pasando por una transformación profunda y comenzaron con un simple empleado. Cualquiera que trabajó en su círculo de influencia, que asumió responsabilidades, fue paciente, vivió la ley de la cosecha, hasta que su círculo de influencia creció gradualmente. En la mayoría de los casos lograron contacto con alguien que tenía un enorme círculo de influencia. Luego vino el apalancamiento y la multiplicación. El apalancamiento exponencial comenzó a influenciar a divisiones, compañías enteras y hasta corporaciones multinacionales. Déjenme compartir con ustedes una de las experiencias más poderosas e instructivas e iluminadoras que he tenido respecto a este hábito 1, ser proactivo. Trabajé con una organización durante 4 años y fui asistente del presidente. Él era una persona muy dinámica y visionaria, con talento, con inteligencia, con tanta visión, que podía compensar una multitud de pecados que le preocupaban al mundo exterior. Pero su estilo era autoritario y dictador. En consecuencia, toda la gente sentía que los trataba como mandaderos, como si no tuvieran juicio propio. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello, etcétera, etcétera. Y los ejecutivos se reunían en los corredores a murmurar sobre los pecados del presidente. Contaban muchas historias, les contaré la última. Mis cosas marchaban bien.
Él entró en mi departamento, fijó una norma distinta y creó un desorden terrible. Es muy propio de él, espera que oigas esto. Oigan, ¿por qué no comemos juntos y seguimos el tema? Es divertido, porque la murmuración se vuelve una especie de desahogo colectivo. Quien trabaja en construcción tiene la expresión mal cosido. Significa que si un ladrillo está mal cosido, al presionarlo, se fractura, se rompe. Lo mismo pasa con las murmuraciones. Si ejercemos presión sobre una relación mal cosida, se va a fracturar y a romper. Las murmuraciones son un arma de doble filo. Podemos cortarnos con ella. Un hombre llamado Ben era proactivo. Su vida no estaba en función de las debilidades del presidente. Era consciente de ellas. Estaban en su círculo de preocupación, pero no en su círculo de influencia. Por lo tanto, se reía mucho. No se desanimaba. Usaba sus fuerzas para compensar las debilidades del presidente. En su propio círculo de influencia, con su gente. Muy fuerte, considerado valiente, tolerante, aceptaba las fuerzas del presidente, que eran prodigiosas y enormes. En su área, las fuerzas del presidente y sus fuerzas compensaban las debilidades del presidente. Su círculo comenzó a crecer en su área. También ejercía más iniciativa. Lo trataban como mandadero, hace esto, hace aquello, pero era el mejor mandadero del mundo. No solo iba por los datos, trataba de anticipar las necesidades. Creo que el presidente quiere una junta de consejo. Voy a llevarle los datos, el análisis de los datos y las recomendaciones basadas en ese análisis, y voy a ponerlos en forma de presentación. El presidente me decía: Ben es increíble, es asombroso, mira lo que hizo. Le pedí que consiguiera esto y se anticipó a mis necesidades. Lo analizó, desarrolló recomendaciones alternativas, llegó a una conclusión y la redactó en una forma en que puedo presentarla al consejo. Voy a pedirle que él lo haga. Círculo de influencia. Siguiente junta. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello. Ben, ¿qué opinas? ¿Qué creen que las mentes reactivas hacían en los corredores ejecutivos? La gente reactiva siempre busca evidencias. Apuesto a que hay una especie de favoritismo aquí. El problema es que Ben los trataba igual que al presidente. Después de 4 años, vi a Ben convertirse en el número 2 de la organización. Su círculo de influencia se hizo enorme. Incluso el presidente no hacía ningún movimiento sin la bendición de Ben. Y Ben tenía cultura, entendía la cultura. Así, la debilidad del presidente, en estilo, se compensaba por la fuerza de Ben en los temas culturales. Así que los juicios del presidente sobre cómo implantar su visión, actualizar su visión, se fortalecieron. Asombroso, ¿no? Parte F. Convertirse en figura de transición. Alguien llegó una vez a decirme: quizá puedas ayudarme, me gusta este seminario, pero no sé, en mi matrimonio ya no hay sentimientos. Y pues estamos preocupados por los niños. Yo le dije: ama a tu esposa. Como te dije, ya no hay sentimientos, no hay amor. ¿Alguna sugerencia? Ámala. ¿Cómo puedes amar cuando no amas? Amar es un verbo. El amor, el sentimiento, es el fruto de amar, que es el verbo. Estudien a los grandes de la literatura que han perdurado en todas las civilizaciones y sociedades y muéstrenme dónde el amor es un sentimiento. Lo es solo en la cultura de Hollywood. Amor, el sentimiento es un fruto. Observen el amor que una madre
siente por el nuevo bebé que acaba de traer al mundo. Ella produjo el amor que siente, se sacrificó. Amar es un verbo, primero que nada, luego un sentimiento. Perdonar es un verbo. Olvidar es un verbo. He visto muchas relaciones reconstruirse con solo una de las partes, cultivando estos músculos proactivos. Y esos músculos hay que ejercitarlos, igual que si hicieran lagartijas. No pueden desarrollar músculos de un día para otro. Hay un precio que debe pagarse y requiere paciencia. Inténtenlo por 30 días. Prueben este concepto de proactividad por 30 días. Trabajen solo en el círculo interior por 30 días y sonrían sobre el resto. En cualquier relación, sean luz, no jueces. Sean modelos, no críticos, por 30 días. Muchos no podrían hacerlo más allá de una noche, porque son adictos a ser víctimas y a absolverse de responsabilidad. Si no soy responsable, ¿qué soy? Irresponsable. Es más fácil psicológicamente decir no soy responsable que decir soy irresponsable. Pero luego negamos la visión de uno mismo, que tenemos el poder de elegir respuestas. Por 30 días, díganse, siempre que pienso que el problema está afuera, ese es el problema. Esta prueba de 30 días demostrará el poder pragmático de ser proactivo. Siempre tendrán que tomar iniciativas. Van al trabajo, el lugar es un desastre, no dicen nada, no hablan mal de nadie, arreglan todo, con sonrisas y buen humor. Y luego tienen una charla con la persona cuyo trabajo acaban de hacer. Ustedes no se someten, pero tampoco se rinden. Son amables, quiero escucharlo primero. ¿Qué pasó? Respetan a la persona, tienen el poder de elegir su respuesta. Háganlo por 30 días. 30 días. ¿Cuál es el riesgo, amigos? Uno de los riesgos iniciales cuestionarán su sinceridad. Tanta amabilidad me sorprende. ¿Esto es lo que aprendiste? ¿Fuiste a un seminario sobre paternidad? Pensé que era un seminario de administración. Piensen en la recompensa. Pueden convertirse en una figura de transición en su familia. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuántos ven tendencias en ustedes mismos que no les satisfacen? ¿Cuántos ven esas mismas tendencias en sus hijos? ¿Cuántos tienen nietos y los ven seguir esas mismas tendencias? ¿Cuántos ven algunas de esas tendencias en sus padres? ¿En sus abuelos? Yo me fui a 5 generaciones. ¿Saben qué es una figura de transición? Es una figura que detiene la transmisión de esas tendencias. Las detiene, no pasan a sus hijos. Si son muy arraigadas, tendrán que practicar los músculos proactivos, imaginación, conciencia, voluntad independiente, más integridad, más sacrificio personal, hasta que salgan de ahí para que no pasen a sus hijos, para que no les afecten ni sus espíritus ni sus actitudes. Viene de una familia neurótica, pero está lleno de gentileza, dulzura y amabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera desechó lo viejo e irradió lo nuevo. Fue parte de su misión. ¿Viene de una familia donde pelean para resolver problemas? Usted aprendió a resolver problemas sinergéticamente. ¿Saben qué haría yo? Retrocedería. Empezaría a influir sobre hermanos y hermanas, sobre mis padres si aún vivieran. Eso es una figura de transición. Detener lo viejo y crear una nueva tradición. Lo mismo en los negocios. Como lo saben muy bien, las viejas burocracias, los viejos enfoques autoritarios están muriendo. Sobreviven solo en una base local o regional. Para estar en el mercado global se requiere un profundo cambio. Ya no funcionan los pequeños dioses porque no crean culturas de alta confianza. Ahora hay que aprender a llegar a la inteligencia latente de las personas. Eso es ser una figura de transición.
Vine por primera vez a Uganda hace 5 años. Mi plan original era estar un año fuera antes de entrar a la escuela de leyes. Vi mucho sufrimiento y pobreza aquí. Y casi sin darme cuenta, me fui involucrando en diferentes actividades una tras otra, así que decidí quedarme. Hace 3 años aproximadamente, John Reardon y yo trabajamos juntos en Kampala. Y una cosa que realmente nos golpeó fue ver la cantidad de muchachos jóvenes que estaban desempleados. Tenían alrededor de 16 años y carecían de recursos para seguir estudiando. No tenían ninguna clase de guía. Conocimos a un par de ellos y les preguntamos qué les gustaría hacer. Nos contestaron pertenecer a un equipo de fútbol. Así que hicimos un equipo con esos chicos. Les pedimos que trajeran a sus amigos y les dijimos que entrenaríamos a determinada hora en cierto lugar. Eso funcionó durante un tiempo. Un día los chicos vinieron y nos dijeron que tenían a su entrenador y que querían que lo conociéramos. En Uganda tienes que tener cuidado con este tipo de cosas. Pero el hombre básicamente nos dijo que le gustaría entrenar al equipo y que no teníamos que preocuparnos por su sueldo, lo haría por gusto. Desde entonces nos hicimos amigos de Stone y empezamos a trabajar juntos. Eso es. Así está mejor. Cuida bien la defensa, la defensa. La defensa, Alex. Stone empezó a jugar fútbol en la secundaria y estaba considerado como un jugador con gran talento. Cuando tenía 18 años, participó en un equipo profesional por primera vez. Se mantuvo en ese nivel durante los siguientes 10 años. Cuando fue elegido para integrar la selección nacional, que es la meta de todos los jugadores ugandeses porque tienen la oportunidad de ir a jugar a Europa y que los conozcan los entrenadores de los clubes europeos, poco antes de empezar su carrera internacional, tuvo que abandonar su sueño. Un tipo lo atacó por la espalda y le rompió los ligamentos de la rodilla. Eso no fue un accidente, lo hizo intencionalmente. Este fue el final de su carrera profesional. En un país donde la venganza es algo extremadamente común, donde 16 años de guerra y corrupción han estado centrados en la venganza, Stone solo le dijo a este hombre: no te preocupes, hiciste lo que tenías que hacer. La capacidad de Stone para perdonar a este hombre, después de haber arruinado la carrera por la que trabajó durante tantos años, fue realmente notable. Sabíamos que la integridad de Stone era justo lo que estos muchachos necesitaban para darle algún sentido a sus vidas. Algunos de estos chicos eran drogadictos, otros eran ladrones y eran muchachos que vagaban por las calles sin ninguna clase de guía. Buscamos a estos muchachos para darles sentido a sus vidas y para eso tratamos de enseñarles algún oficio, darles algunos recursos y crearles un marco de referencia que realmente les ayude en el futuro. No los vemos como futuros futbolistas. Ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es que sean buenos ciudadanos, que tengan confianza en ellos mismos y sobre todo que esas herramientas los ayuden en el futuro. Los chicos con los que empezó Stone eran rechazados por sus familias y su comunidad por crear conflictos y ser niños problema. Stone realmente los quería y les mostraba que tenía mucha confianza en ellos. Mantenemos a estos muchachos solo con el amor que les damos. No les damos dinero, ni tampoco les damos cosas. Vienen solo porque se sienten bienvenidos en el equipo. Es el amor lo que hace todo. No puedes ser feliz a menos de que tengas amor. Así que
trabajamos con amor. Las bases del equipo son amor y perdón. Cuando Stone les enseña lo que es el amor y el perdón, ellos a su vez lo enseñan a sus propias familias. Ellos aprenden a querer a las personas que los rodean y aprenden a perdonarlos. Gran parte de la enseñanza de estos principios la ven en la vida de Stone. Vive en la misma zona que los chicos. Conocen a su esposa y a sus hijos y la forma en que interactúa con su familia. Ven que lleva a cabo todo lo que enseña. Esa es realmente la parte más poderosa de lo que hace. Más importante que lo que dice, creo que su ejemplo realmente los alienta a ser como es él. El liderazgo no es ser famoso. Aunque Stone solo pueda influir en unas 200 personas de su comunidad, esas 200 personas influyen en otras comunidades y esas comunidades influirán en otros pueblos. Estamos tratando de enseñarles cómo guiarse a ellos mismos, cómo ser responsables. Nosotros no estaremos ahí todo el tiempo. La mayoría de ellos son muchachos y serán padres. ¿Qué clase de familia formarán si se les deja como están? Tratamos de decirles que no hay nada que no puedan hacer. Es con el trabajo que todas las cosas se vuelven posibles. Tu vida solo depende de ti. Lo que tengas en tu mente es lo que va a moldear tu futuro, es lo que serás. Covey Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 2. Comenzar con el fin en mente. Parte A. La creación mental. ¿Dónde averiguamos quiénes somos? ¿Dónde averiguamos el sentido de nuestra vida? ¿No es de los espejos sociales? Padres, parientes, maestros, líderes, los medios, héroes, modelos. ¿No puede darse el caso de una identidad errónea? Piénsenlo. Pregúntense, ¿dónde obtengo el conocimiento de mí mismo? ¿Cuál es mi visión de la vida? ¿Realmente qué hago aquí? ¿Qué me es realmente importante? En el hábito 2, comenzar con el fin en mente, se establece claramente que usted es el guardián, el protector de su identidad, de su futuro. En esencia, el hábito 1 es la conciencia de que usted es el programador. Es la conciencia de que la mejor forma de predecir su futuro es crearlo. El hábito 2 decide el sentido de su vida y todo lo que fluye de ahí.
Toda decisión, grande o pequeña, sería una función de eso. No solo qué es su identidad, sino cuál es su propósito, cuál es su visión de qué es su vida. Usted es el programador, entonces escriba el programa. Otra cosa interesante sobre la vida es que siempre se crea 2 veces. Siempre. Tenga control consciente de la creación o no, obtendrá la definición de usted mismo, de su propósito y su significado del espejo social. Ya estaba hecha. ¿Esta definición fue anterior a usted o la hicieron las personas que lo rodean? O tal vez las obtuvo de su infancia o de la enseñanza de sus primeros líderes en los negocios, sus primeros gerentes o de sus maestros de la universidad. La primera creación es una creación intelectual. La primera creación es de la mente y del espíritu. La segunda creación es la creación física. Este edificio en el que estamos fue creado en cada mínimo detalle sobre un plano. Si no fuera así, el precio del edificio se duplicaría por los costosos cambios de planes. ¿Hay alguien que quiera relatarnos alguna experiencia de cambio de planes? ¿Por qué suceden? Adelante. Estoy en el negocio de restaurantes y construimos muchos restaurantes. Construimos un restaurante hace un año que tenía serios problemas de acceso. No planeamos con anticipación y dejamos que las fuerzas externas manejaran nuestras decisiones. El municipio, la delegación, etc. Y estamos en la situación de un restaurante que costó $600,000 y del que no entra ni sale nadie. Pero, sin embargo... La comida es buena. Es muy buena comida, pero la gente no tiene acceso. Es que tu mente puede quedar tan abrumada por presiones externas, políticas, cívicas, comunitarias, que te involucras en una batalla que nubla tu discernimiento y vas perdiendo noción de la realidad. Ahora ya hemos trabajado con la comunidad y hemos dedicado tiempo a la planeación necesaria para hacer un cambio. Y va a costar unos $40,000 o $50,000 hacer ese cambio, pero es imprescindible para que funcione. Tuvimos que hacerlo. Tuvieron que hacerlo. Creo que esta lección es aplicable a cualquier campo profesional. Tengo un amigo ortodoncista. No dudo haber financiado 25 años de su hipoteca. Porque todos mis hijos heredaron mis dientes y la boca de mi esposa. Le dije, Dick, ¿cómo lo haces? Contestó, primero, tengo una imagen clara de cómo deberá verse la boca cuando termine. Toda decisión está gobernada por esa imagen. Igual que para un arquitecto que llega a un terreno, lo primero es hacer heliográficas. Las heliográficas están basadas en un concepto artístico de cómo debe verse un lugar. ¿Cuántos de ustedes han armado rompecabezas? ¿Qué tan útil es tener el fin en mente? Creo que la clave es comenzar con el fin en mente. Esto es básico en las organizaciones. La razón fundamental, la causa raíz de por qué las organizaciones están tan separadas entre sí es que no comparten una visión común. ¿Quieren tener una experiencia interesante? Vayan con su familia hoy y díganles, sean sinceros. Por un momento creerán que se volvieron locos, dudarán de dónde vienen, pero insistan. Díganme en una frase, ¿cuál es el propósito de nuestra familia? Y luego anoten lo que oigan. Lean los diferentes propósitos. ¿Cuál es el propósito de nuestro matrimonio? ¿Cuál es nuestra razón esencial de ser? Y luego, cuando vayan a su organización, a su trabajo,
Pregunten a 10 personas que encuentren. Saquen un cuestionario y digan, estoy haciendo una encuesta. ¿Podrían ayudarme? Una pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Y luego trabajen con un grupo pequeño. ¿Cuál es el propósito de este grupo de trabajo? ¿Cuál es el propósito del consejo de directores? ¿Cuál es el propósito de este comité ejecutivo? ¿Cuál es su papel esencial? ¿Cuáles son sus metas prioritarias? Amigos, lo he hecho cientos de veces, incluso en gabinetes ejecutivos de compañías incluidas en la 100 de la clasificación de Fortune. Grandes compañías, organizaciones sofisticadas. Y en casi todos los casos, los altos ejecutivos se sienten absolutamente frustrados y avergonzados. No pueden creer las descripciones que la gente da como propósito, como visión. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Podrían ponerse carteles en las paredes, o pequeñas placas en los escritorios, o recordatorios en las carteras, etcétera, etcétera. Pero no es la solución. Toda la organización no puede comenzar con el fin en mente. Pero ¿y si todos aportaran su capacidad proactiva para crear esa visión y participar en ella? Y crearla durante el tiempo necesario para realmente sentirla. Esa es nuestra visión. La compartimos todos. Comenzar con el fin en mente es la decisión más importante. Y sabemos que se aplica a cualquier área del quehacer humano. Si no se encargan de esta creación, otros lo harán por ustedes. Tengan la seguridad de eso. Y entonces ustedes van a vivir toda su vida en un limitado esquema de quiénes son ustedes. Esquema impuesto por el espejo social, sin liberar nunca todo el talento y las cualidades únicas que poseen. Parte B. Elegir un centro de vida. Muy bien, creo que ahora ya podemos reconocer el poder de ese espacio y que su uso más importante siempre será ¿para qué estoy aquí? ¿Y cuáles son los principios que quiero que gobiernen mi vida? ¿No están de acuerdo? Porque cualquier otra decisión estará influenciada por esas decisiones. Quiero usar una metáfora. ¿Me prestan unos lentes, por favor? ¿Puede ver sin ellos? Poco. Poco. Sugiero que cualquier cosa que decida debe colocarse en el centro de su vida. La razón por la que es la decisión más importante es que afecta a todas sus decisiones. Sería análogo a unos lentes a través de los que una persona ve la vida. Todo lo que ve a través de estos lentes está afectado por ellos. Con el tiempo, uno se olvida que los usa. Los peces descubren el agua al final. La mayoría de los paradigmas son así. Son suposiciones que nunca se cuestionan. Las cosas son así, punto. Los lentes que uso gobiernan cómo veo todo. Muy bien, ahora digamos que pongo mi trabajo como centro de mi vida. Todo gira alrededor de mi trabajo. Todas mis relaciones, los placeres, todo tiene que ver con mi trabajo. Digamos que estoy en ventas y mi trabajo es el centro. ¿Cómo veo a mis parientes?
contactos, clientes, referencias. ¿Cómo percibirían a sus hijos, digamos, con estos lentes? Su centro de trabajo. Como Sí, obstáculos. Me hacen perder el tiempo. Ay, qué interferencia. Tengo que dar explicaciones, convencer a la familia de que tengo que volver al trabajo. Si estuviera centrado en la familia, ¿cómo vería mi trabajo? Como interferencia, un obstáculo. Sí, o positivamente, como un medio para mantener a mi familia. Estoy centrado en la familia. Son otros lentes distintos. Pero nunca cuestionaría el centro. Es mi paradigma de vida. Es un par de lentes. Si están centrados en su pareja o en su familia o en el trabajo o en sus enemigos o en sus posesiones, ¿qué sucede? Podemos seguir este análisis y enumerar todos los centros posibles. Hasta podemos combinarlos y de todos modos les garantizo que lo que encontraremos será un gran desequilibrio, una vida que no es plena. Debemos hallar un centro que nos permita tener acceso a lo bueno de todos los demás centros. ¿Es esto posible? ¿Qué centro les permitiría a todos ustedes aprovechar lo bueno de todos los demás? Piensen un momento. Un centro que asimile cualquier cambio que se presente porque es inmutable. Tiene que ser algo que les dé un marco de referencia constante para tomar cada una de las decisiones, que les permita liberar todo su poder, altos niveles de capacidad mental, emocional y social, donde se volvieran una fuerza, la fuerza creativa de su propia vida, donde se conviertan en alguien con influencia positiva en la vida de los demás, alguien que conduzca a los demás hacia el centro que ellos mismos elijan. ¿Cuál sería ese centro? Los principios, ¿Por qué dice principios? porque no cambian. Muy bien, no cambian, son inmutables. De hecho, incluso ahora, al discutirlo, amigos, están escuchando a través de un centro. Decir centrado en principios es decirlo todo. Están asumiendo principios a través de su centro. La clave no es solo un principio, sino una